¿Alguno de ustedes sabe cómo nació Capilla Calvario Aguascalientes? ¿Alguno de ustedes sabe cómo nació Capilla Calvario en todo el mundo? ¿No? Bueno, es una historia muy peculiar. Inició con un pastor que murió hace poco, que se llama Chuck Smith, y este movimiento empezó con puros hippies. Ajá. Casi la mayoría de los congregantes inició en los años 60 y con el movimiento de los hippies inició Capilla Calvario. Por eso es que cuando la mayoría de los pastores de Capilla Calvario de los de antaño, ahora ya son bien fresas, ¿no? Pero los de antes, tú los puedes ver y casi todos pelo largo, cosas como esas, ¿no? O sea, así nació este movimiento, con un movimiento de hippies. Entonces, por eso somos bien relax nosotros, nada de oh sí, acá, no. Vamos, relax. Y así nació en California este ministerio y después empezó a ser un ministerio mundial. Capilla Calvario es un ministerio mundial, puedes encontrar Capillas Calvario en diferentes regiones del mundo, sobre todo en California es donde más hay como Oxxos, cada esquina hay uno, Capilla Calvario. No es fácil pertenecer a Capilla Calvario, no es así como que voy a poner un Capilla Calvario y ya, ¿no? O sea, antes de eso, pues tienes que pasar por un proceso, tienes que presentar exámenes teológicos y es bastante complicado acerca de lo que piensas, cómo interpretas la Biblia, qué dices y todo ese rollo. Después lo analizan y si aceptan, lo único que te dan derecho a tener es pues el nombre y la palomita que ya quitamos, ¿no? Capilla Calvario, que es clásica de Capilla Calvario. Y bueno, así es como nacieron Capillas Calvario en muchas partes del mundo. ¿Cómo inició Capilla Calvario Aguascalientes? Hace muchos años, unos amigos míos que vivían en Estados Unidos, músicos, vinieron aquí a Aguascalientes y pues, yo andaba en el rock and roll y todo ese rollo todavía. Mi vida era rock and roll, acá, pues, amor y paz. ¿Ves? Y entonces ellos comenzaron a hablarme de Cristo y pues yo como buen rock and rollero, pues dije, eso no es nada, que tiene que ver conmigo. Pero bueno, un día Dios me alcanzó y empecé a asistir a un pequeño grupo, chiquitito, de estos hermanos que cuando venían, pues les gustaba compartir y empezamos a estar en un grupo. Ese grupo habíamos unas, 10 personas, entre ellas estaba mi esposa, yo, mi familia, ¿verdad? Y estas personas que nos compartieron el Evangelio, pues estaban preocupadas por ese grupo, porque querían que realmente tuviéramos buena enseñanza y que tuviéramos un pastor que realmente fuera pastor, porque no había un pastor. Entonces, empezaron a orar y a moverse, y entonces de repente un pastor dijo, pues yo me animo a tomar ese grupo, ¿no? Entonces vino un pastor que pertenecía a Capilla Calvario y él empezó con ese pequeño grupo y después se rentó ya un localito chiquito y ahí estuvimos un tiempo y luego otro localito un poquito más grande y estuvimos un tiempo y después venimos a parar ahí. Estoy hablando eso hace 17 años aproximadamente o 16 años atrás. 15 a lo mejor, 15 años atrás, 16, 17, por ahí así, 17, ¿verdad, Rosy? Rosy es de las más antiguas aquí, 17 años. Uy, Rosy, que aguante, ¿eh? Bien, Rosy. Ok, entonces, así empezó esto, pero todo reglamentado. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque hace algunos años en Aguascalientes se hizo un proyecto llamado Proyecto Amanecer, y consistía en levantar un censo de cuántas iglesias o grupos cristianos había en Aguascalientes. El resultado fue sorprendente, hermano, porque se llegó en ese censo a tener información que existían cientos de iglesias. Yo me acuerdo que hace tiempo nos asombrábamos cuando decíamos, no, en Cholula, ¿quién conoce Cholula? En Cholula hay 365 iglesias o pequeñas capillas católicas, una por cada santo del día, ¿verdad? Una por cada día. Entonces nos asombrábamos muchísimo de que, wow, hay 365 iglesias católicas, qué idólatras, ¿no? Qué mal están ahí. ¿Sabes que en Aguascalientes hay más de 600 iglesias cristianas o 700?
¿Sabías eso? Sí. Esta investigación en aquel entonces aventó de grupos aproximadamente más de 500 grupos cristianos en Aguascalientes, y eso ya hace varios años. Por eso me atrevo a decir que somos más de 600 iglesias cristianas. Salieron cientos de pastores que nadie conocía. El número sigue aumentando, cada vez más iglesias en Aguascalientes, pero el problema es que cada vez menos creyentes, porque deciden partir las iglesias y poner mi iglesia, ¿no? Entonces, crece el número de iglesias, pero el número de creyentes no crece. Por cada nuevo Oxxo hay 4 iglesias más o menos, ¿no? De cada 5 creyentes o de cada 3 creyentes nacen 5 iglesias. Y qué bueno sería si todo esto fuera hecho por Dios, hermano. Sería maravilloso que Dios estuviera haciendo esto. Pero la mayoría, o un gran porcentaje, no quiero generalizar, un gran porcentaje de estos grupos son levantados por el hombre. Podríamos decir, son imitación de lo verdadero, podríamos decir piratería religiosa. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque por eso hay tanta confusión, por eso hay tantas doctrinas diferentes, por eso hay tanta mala información y mucha gente apartada de la verdad, mucha gente con una mala interpretación de lo que es ser un cristiano y mucha ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Frecuentemente escucho así como que, ¿quién crees que puso su iglesia? ¿No? ¿Quién? No, pues que el Pipo Pérez, ¿no? ¿Y quién es el Pipo Pérez? Pues uno que se congregaba ahí contigo, ¿no? Ya puso iglesia, órale, chido. Y a cada rato encuentro ese tipo de comentarios, ¿no? Y seguido me dicen eso. ¿Quién crees que puso su iglesia? ¿Quién? Pues que tal persona. Caray. ¿Ves? Sucede casi a diario. Acompáñame al libro de Hechos. Voy a empezar por el final. Esto lo tenía para el final, pero voy a empezar por el final. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, hermano, en el verso 8, voy a hablar un poquito de esto, muy rápido. Verso 8, 9 y 10, una historia muy conocida. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por todas estas escrituras que hoy tú pusiste en mi corazón, Señor, para compartir con tu iglesia. Bendice este mensaje, Señor, por favor, y ayúdanos a entenderlo, a interpretarlo conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me costó mucho trabajo hablar de esto. Estaba yo así, híjole, no, ¿cómo? Pues lo tengo que decir. Ellos andaban haciendo una evangelización, estaban tratando de alcanzar, bájame poquito el monitor, sí, Carlos, de alcanzar más y más lugares, y tenían planes de ellos. Dice, intentamos ir aquí, intentamos ir allá. Si lees los versículos anteriores, ellos querían ir a otros lugares. Dice, pero el Espíritu Santo, ¿qué? No lo prohibió. Dijo, no. ¿Y en los planes de ir a compartir el Evangelio de ellos eran malos planes? ¿Eran mala onda? No, era algo bueno que querían hacer. Pero Dios dijo, no, ahí no. Y de repente tienen una visión y dice, aquí es donde quiero que vayan. Y cuando ellos llegan a Filipos, encuentran a una mujer, ¿sí se acuerdan? Lidia, vendedora de púrpura y todo lo que dice la Biblia. Y sigue, y de ahí nace una iglesia que es la iglesia de Filipenses. ¿Okay? Pero es una iglesia que es levantada por completo por Dios. Desde la visión, desde el principio, desde la gente que iba a compartir, la gente que iba a recibir, todo había sido preparado por Dios. Así es como nace una iglesia, autorizada por Dios. Todo está en la voluntad de Dios. Aunque ahora hay muchas cosas más para poder saber si la iglesia a la que estoy asistiendo realmente es una iglesia establecida por la voluntad de Dios o no.
¿ok? Y te voy a contar varias historias, porque la iglesia no nace de la voluntad del hombre, la iglesia nace de la voluntad de Dios. Y aquí hay varias historias en la Biblia de gente que trató de hacer su voluntad, tratando de servir a Dios. Y para empezar, quiero que me acompañes al libro de Josué, al capítulo 22, y solo voy a leer algunos versículos de ese capítulo. Esto es para darle una introducción a la plataforma y lanzar lo que Dios realmente puso en mi corazón. Es muy importante, hermano, que sepamos eso. Debería de darnos gusto cuando nacen iglesias, ¿no? Pero desgraciadamente yo estoy preocupado por tantas iglesias. Preocupado por tantas iglesias que nacen en Aguascalientes. ¿Ves? Cientos de grupos cristianos en Aguascalientes. ¿Que de dónde salieron? Pues porque a alguien se le ocurrió decir, si pongo mi iglesia. Y asiste gente y comienzan a tener mala información, mala enseñanza. Iglesias no establecidas por Dios, perdón. No quiero generalizar, yo sé que hay muchas que Dios ha hecho, pero hay muchas que son del hombre. ¿Okay? Dice el verso 10 de Josué 22, 11, 12, voy a leer el 10, 11, 12, el 19 y el 28. Y llegando a los límites del Jordán, que están en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar al Jordán, un altar, ¿de qué dice? De grande, ¿qué? Apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo. Esto es importante, Silo, para subir a pelear contra ellos. En esa ciudad de Silo, ¿sabes qué estaba? El tabernáculo. El que Dios había dicho, aquí va a estar el tabernáculo. Aquí es donde se van a ofrecer sacrificios, aquí es donde se me va a adorar, aquí es donde van a recibir instrucción por parte de los sacerdotes. ¿Ok? Si os parece, y luego dice el verso, acompáñame al verso 19, aquí ya están queriendo pelear con los que levantaron otro tabernáculo del otro lado del Jordán. ¿Ok? Dice, y ellos llegan y cuando los encuentran dice, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, porque está del otro lado del Jordán, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está ¿qué? El tabernáculo de Jehová, y tomando posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Y luego el 28, mira lo que contestan ellos. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros, o nuestras generaciones en el porvenir, entonces responderemos, mirad, ¿el qué? Simil del altar a Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuera testimonio entre vosotros. Bueno, aquí tenemos que 2,5 tribus de Israel, de repente se les ocurre la buena idea de hacer una copia del tabernáculo, del original, hacer una copia del otro lado del Jordán. Había un tabernáculo establecido por Dios, donde había sacerdotes, donde se ofrecían los sacrificios, donde podías ir a adorar, donde podías hacer todo lo que necesitabas. Pero esto se les ocurrió levantar otro. Ninguno era sacerdote, porque ninguno era de la tribu de Leví. Dios no le pidió que hicieran eso, y lo único que causó fue problemas. Porque cuando los otros se enteraron, dijeron, ¿sabes qué? Esto no está bien, vamos a plancharles el uniforme. Ahí llegó el Charlie, bien Charlie. Y dijeron, no, esto no puede ser. O sea, querían pelear con ellos. ¿Por qué? Dijo, porque están en rebeldía. ¡Wow! Y ellos dicen, pero no lo levantamos para eso, no vamos a ofrecer ni sacrificios, ni holocaustos, ni nada, nomás es acá de apariencia. Si no iba a funcionar de esa manera, ¿para qué lo levantaron? Apariencia. Esta es una imitación, ¿ves? Bájame poquito acá en monitores, ¿no? Algo que no es auténtico, una copia, una imitación. Dios no pidió eso.
pero ellos lo hicieron. ¿Ok? Vamos a conocer la historia de un hombre que se llamaba Micaía y cómo nace una imitación del tabernáculo. ¿Por qué quiero hablar de eso, hermano? Porque tenemos que tener mucho cuidado de las doctrinas, de las enseñanzas, de las iglesias establecidas y no establecidas. ¿Ok? Debes de asegurarte que la iglesia a la que estás yendo es una iglesia establecida por Dios, que no es hecha por voluntad de hombre. Hay muchas iglesias en Aguascalientes levantadas por Dios, pero hay muchísimas que han sido levantadas por el hombre. ¿Okay? Capítulo 17 de Jueces, por favor. Y voy a ir rápido porque es 2 capítulos completos, voy a leer. Pero primero, los primeros 6 versículos del capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí que el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Okay? Qué bonita historia, ¿no? Nos dice un hombre que se llamaba Micaía, que es de Efraín, solamente nos dice su nombre de dónde era. Tiene una historia muy peculiar, una historia que sucede aún en nuestros tiempos, ¿no? Este hombre había tomado dinero de su mamá, más bien se lo había robado. Le robó una feria a su mamá. No sé a quién me recuerda. No, yo nunca, sí, no me acuerdo. Le robó, sí, creo que sí, le llegué a robar una feria a mi mamá también yo. Qué mala onda, perdón. Pero le robó una muy buena lana, ¿ves? 1100 siclos era una muy buena lana. Y cuando la mamá se da cuenta que sus ahorros desaparecieron, comienza a lanzar maldiciones en contra de quien pudiera ser el autor del robo. Y resultó que era su propio hijo. Pero esta ya había dicho maldiciones que tenían que ver con un castigo celestial seguramente. Y Micaía, cuando sabe que su madre está pidiendo el castigo de Dios para el autor de ese robo, o al ver el sufrimiento o el coraje de su madre, dice, sí, híjole, mejor le digo, y confiesa su pecado, confiesa su culpa. Y eso nos revela un poco del carácter de Micaía. Era un hombre que le gustaba la lana a cualquier precio, capaz de robar a su propia madre. Pero también nos deja ver la religiosidad, un cierto temor religioso a Dios, porque confiesa su pecado ante las maldiciones de su madre, que como le digo, seguro tenían que ver con un castigo celestial. Así como cuando nosotros nos hacen algo y decimos, pero vas a ver, hay un Dios, ¿verdad? Dios te va a demandar y vas a ver, ¿no? Entonces, cuando la madre se entera que fue su querido hijito el que le robó, cambia su pensamiento, ya no quiere maldecirlo, ¿verdad? Ya no cambia las maldiciones por bendición y le dice, ay hijo, bendito seas de Jehová, Zafín, zafado es perdonado. Y empiezan otra vez. Y el caso es que vemos cómo somos cambiantes, cómo podemos cambiar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras de acuerdo a las circunstancias. Somos convenencieros y decimos cosas de acuerdo a nuestros sentimientos, y muchas veces ni somos firmes en lo que decimos o en lo que pensamos, porque solo hablamos sin pensar y después decimos perdón. Fue sin querer queriendo, como el Chavo del Ocho, ¿no? O es que me agarraste enojado, no quería decir eso. Y eso fue lo que pasó aquí. La Biblia siempre dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero entendemos que somos muy cambiantes de acuerdo a lo que más le conviene. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí somos convenencieros y cambiantes o no? Claro que sí, claro que sí. La madre dice que ese dinero lo tenía destinado para Dios. ¿Sería?
o lo quería para el servicio a Dios. Aunque parece que todo esto toma el rumbo realmente por las maldiciones que la madre declaró contra el hijo. Y ahora está tratando de salvar la situación. Así que vemos a alguien que supuestamente había ahorrado para dar su dinero a Dios, pero que en verdad era a medias esa verdad, ¿no? Realmente estaba tratando de lavar el dinero o de negociar con Dios a causa de las maldiciones que pronunció en contra de su hijo. Era como, Dios, ¿sabes qué? Retiro lo dicho y a cambio te voy a dar una ofrendita, te voy a hacer un pequeño y humilde homenaje. Pero ya no me hagas caso de las maldiciones porque resulta que el ratero era mi hijo. Eso es lo que está pasando. Entonces la mujer dice, ¿cuál era su propósito? Y pretendía dar su dinero a Dios. La forma era haciendo imágenes de fundición, de talla, y realmente le estaba dando su dinero a Dios. ¿Cree que le está dando su dinero a Dios o a quién? O se lo está dando ella misma, pretendiendo involucrar a Dios en sus propósitos. Como sucede, ¿no? Es como decir, con ese dinero que ahorré, se lo voy a dedicar a Dios. Me voy a comprar un carro y le voy a mandar rotular, Cristo te ama. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Los primeros 200 ciclos de su dinero que le regresaron, ¿a quién se los dio? A un fundidor, no se los dio a Dios. Y ese fundidor, ¿qué iba a ser? Una imagen, iba a ser un ídolo, con el cual la mujer pretendía servir a Dios. Hay muchos que les gusta invertir su dinero en idolatría, pretendiendo servir a Dios. La figura ni siquiera iría al tabernáculo. O sea, esa mujer mandó a hacer una figura, pero no dijo, la vamos a mandar allá al tabernáculo, asilo, para que allá la tengan, ¿verdad? No, ni siquiera la iba a hacer así. ¿Dónde quedaría la figura? En la casa de la mujer, como un objeto de idolatría, y se vería muy bonito y daría la apariencia de, en esta casa servimos a Jehová. Pero estos se fueron más allá de poner una estampita o de poner su monito ahí. Comenzaron a hacer más ídolos. Y entonces comenzaron a hacer un efod, que era el que traían los sacerdotes en el tabernáculo, los levitas verdaderos, traían un efod, y empezaron a hacer más cosas, los que llamaron ellos, ¿qué? Sus dioses. Y no solo eso, sino que nombraron un sacerdote no autorizado y comenzaron su propio mini tabernáculo. ¡Wow! ¿Ves? ¿Ves lo que están haciendo? Y luego seguramente pensaron, a ver, el tabernáculo está hasta Silo, de aquí a Silo son por lo menos 3 horas de camino, y ¿para qué ir hasta allá si podemos hacer el nuestro aquí? A ver, mira, tenemos los medios, ponemos un sacerdote, ¿cuál? Pues quien sea, ya. Y comenzamos nuestro propio show. ¿Qué les parece? Muy común. Rento un localito, ponemos sillas de todas formas y colores, nombro un pastor, y ya para qué tengo que ir a Capilla Calvario si está re lejos, puedo empezar mi propia iglesia. Si el menso del pastor Mario puede, pues yo, ¿por qué no? Aquí el punto es que nadie autorizó, nadie se los pidió, y que el sacerdote no era sacerdote. Y empezaron su propio culto conforme a sus propias ideas, conforme a su propia iniciativa. Así que vemos el nacimiento de una secta, con un sacerdote falso, pero personalizado. Dice, nombró su ¿qué? Su sacerdote, o sea, mi sacerdote personalizado, con ídolos y con muchas más, como sucede ahora. Decimos, tenemos los medios, ¿qué tal si ponemos una iglesia? Hace mucho tiempo presenté a unas personas que vinieron de visita, le presenté a unos amigos y se cayeron bien, hicieron mancuerna y todo. Después de unos meses me los volví a encontrar, yo andaba en las giras y cuando lo volví a encontrar le dije, ¿qué pasó? Le decían el Chupón, ¿qué pasó, Chupón? ¿Qué onda? Dice, pues, ¿te acuerdas del amigo que nos presentaste? Sí, ¿qué pasó? No, pues ya hasta pusimos una iglesia. ¡Wow! ¿Sabes qué pasó con esa iglesia? Puros destrozos. ¿Ves? Hicieron pedazos todo. Sobre todo a la gente. Había un tabernáculo
que era el lugar oficial establecido por Dios para ofrecer sacrificios y servicio, para iniciar, pero estos quieren iniciar algo fuera. ¿Para qué iniciar algo fuera de la voluntad de Dios, de los decretos de Dios? Pues aunque parezca ridículo, a diario surgen este tipo de movimientos con personas no llamadas y fuera de la voluntad de Dios. Así que tenemos la iglesia de la familia de Micaía, una iglesia familiar. Así como que, ¿quién crees que levantó su iglesia? Como les dije hace rato, no, pues que Pita Pérez, ¿no? ¿Quién es Pita Pérez? No sé. No, pues que es profeta, y que ¿quién le dijo que era profeta? Dice el verso 6 que cada quien hacía ¿qué? Lo que le parecía. Esa frase resume todo lo que está pasando. Cada quien actuaba conforme a sus deseos y su pensamiento. Y en la actualidad también existen mini templos, ¿no? Personas que se levantan altares pretendiendo servir a Dios. Lo peor es que la gente da por hecho que son lugares en los que está Dios. Eso es lo más triste de todo, que gente se congrega ahí. ¿Ves? El problema es que nadie se sujetaba a la orden de la palabra, sino a sus deseos, y eso es lo que pasa cuando alguien toma esa clase de iniciativa sin que nadie se lo pida, sin ser llamados. Surgen lugares que no son auténticos, sino solamente una imitación de lo que sí es auténtico. Piratería religiosa. Acompáñenme al capítulo, ahí mismo el verso 7 en adelante. Fíjate nomás, esto es todavía peor. Había un joven, ¿de dónde dice? De Belén de Judá, de la tribu ¿de dónde? De Judá. Y luego dice, ¿el cual era qué? Levita, por fin. ¿Era de Belén de Judá o era de Leví? ¿De dónde era? Y era forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir, a donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en el camino al monte de Efraín, vino a la casa de ¿quién? De Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. O sea, venía descalzo, sin nada. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. ¿Y qué hizo el hombre? Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Qué chido. Primero dice que era un joven, y tenemos ya otro personaje en la historia, un joven que era ¿de dónde? ¿De la tribu de dónde? De Judá, pero dice que es levita. Los levitas eran de la tribu ¿de dónde? De Leví, descendientes de Aarón. Solo ellos podían ejercer el sacerdocio, aunque déjame decirte que había otra clase de levitas, voluntarios, que ofrecían su servicio en el tabernáculo en tareas menores. ¿Qué es tareas menores? Como sacar la ceniza de los holocaustos, como limpiar, como ayudar al mantenimiento del lugar. Esos eran levitas voluntarios, aunque no fueran de Leví, pero no podían participar del oficio sacerdotal, sino en tareas secundarias nada más, ¿no? Y tal vez era uno de estos, que había servido, tenía cierta experiencia, había visto el oficio sacerdotal, y tal vez lo había visto de muy cerca, y había visto cómo lo hacían los sacerdotes, y él ya entonces dice, yo soy sacerdote. ¿Ves? Como algunos que dicen, pues yo soy pastor o predicador porque un día predicaron en una célula, ¿no? Y luego dice, ando buscando dónde vivir y chamba. Y va diciendo, yo soy pastor, yo soy pastor, yo soy pastor. Es forastero en la ciudad, pero se presenta como levita. Y obvio llega a la casa de Micaía, ¿por qué? Porque ahí era conocido que se hacía un servicio religioso. Para él es una oportunidad tremenda, ¿ves? Entonces llega, se entrevista con Micaía y le dice, uy, me caes del cielo, manito, como anillo al dedo, mi hermano. Fíjate que al que ungí como sacerdote no se le da mucho lo del sacerdocio, pero se ve que tú sí eres de los chidos. Lo que estábamos buscando. Mira, ya no batalles, quédate aquí, te damos una lana, todo lo que necesites para tu comunidad, para tu comodidad, solamente hazla de pastor, ¿va? ¿Se da cuenta? Y dice, pues va.
Y dice, no, y si mandamos carta de noticias hasta camioneta te mandan, carnal. ¿Ves? Entonces, deciden darle un refuerzo a su falso tabernáculo, darle un toque de autenticidad, y ahora podrían decir, no, pero si tenemos un levita ahí, un pastor. De aquí de esta iglesia, perdón por lo que voy a decir, pero lo voy a decir, me han salido por lo menos 4 pastores que yo no nombré. 4 que ya pusieron su iglesia. ¿Okay? Que yo no los mandé, que se mandaron solos. Yo digo, pobrecita de la gente que está ahí, bueno. ¿Y qué? Dice el 11, ¿qué le pasó a este cuate? Pues le agradó, pues claro, le agradó. ¿A quién le dan pan que llore? ¿No? Claro, está chido, sueldo, posición, vida resuelta. Llegó sin casa, sin zapatos, sin nada. Pero ahora ya era el señor sacerdote. Y yo vio la gente, debió comenzar a acudir porque ya había sacerdote y cierta decoración que hacía parecer al lugar o le daba un ambiente espiritual que se requería. Una buena imitación, pero todo fuera de la voluntad de Dios. La verdad es que todo esto era falso. Y la historia continúa. Y a Micaía se le ocurrió la gran idea de consagrar al sacerdote y luego su pensamiento es, ahora sí Dios me va a prosperar. Qué gran error de pensamiento. Es como en la actualidad muchos piensan que tener o poner una iglesia es un negocio y que por eso Dios te va a prosperar. Muchos lo hacen por eso, porque creen que van a sacar lana. ¿Ves? Entonces vemos que a Micaía le gusta la lana, la fama, ser visto, el aplauso del hombre, y que era un religioso y que pretendía servir a Dios, pero en manera equivocada. Ahora vete al capítulo 18, ¿ok? Y esto es impresionante. Aquí sigue la historia de lo que pasa con este mini tabernáculo. En aquellos días, todavía rey en Israel otra vez, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y de Estaol, para que reconocieran y exploraran bien la tierra, y les dijeron, id y reconoced la tierra, y estos vinieron al monte Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí se postraron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y tú, por qué aquí? ¿No? O sea, él respondió de esta manera. De hecho, de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y le hicieron preguntas. Entonces ya eres sacerdote, ¿verdad? Pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová, es vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado conforme a la costumbre de Sidón, y sin que nadie en aquella región les perturbase cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Voy a seguir leyendo. Es la historia, ¿no?, de cómo ya ellos entran del 8 en adelante, es como entran al pueblo donde les dice el levita que vayan, acampan ahí, toman a la gente descuidada, ok, hasta el verso 13, dice, el verso 12 dice, fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar de Dan hasta hoy, es al occidente de Kiriat Jearim. Y de ahí pasaron al monte Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Una vez más vemos de esos versos del 1 al 13 que no había rey, la misma frase del capítulo anterior, dando a entender que cada quien hacía como quería. La iglesia o el templo de Micaía estaba operando muy tranquila, ahí la cosa va, y de pronto aparecen estos de la tribu de Dan que son hombres de guerra y que andan buscando poseer un territorio y quieren apoderarse de él, y una comisión de 5 personas que andan explorando llegan a la casa de Micaía, y obvio la fachada y el letrero que decía ahí, Ministerios Micaía, el pequeño tabernáculo, la imitación del tabernáculo, pues estos como buenos religiosos se paran ahí y se postraron ante los dioses falsos de Micaía, ¿ok?
Reconocen la voz del joven levita porque quizá lo conocían, y de repente cuando oyen esa voz dicen, ¿quién es? ¿Quién no es el Sopipo? Ah, Simón. Y luego le preguntan, oye, ¿tú qué haces aquí, no? ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntan, ¿cómo llegaste? ¿Cómo que ahora eres sacerdote? ¿Qué onda, no? Si yo te conocí vendiendo chicles acá, o no sé, algo así, ¿no? Y él cuenta su historia de cómo llegó a ser sacerdote. Y le dicen, bueno, pues ya que estás en esto, pregúntale a Dios, ¿no? Entonces obviamente se van con la finta, y este hombre no tenía la facultad de comunión con Dios, aunque tenía un efod, y aunque tenía seguramente el Urim Tumim, aunque no dice, pero todo era imitación, todo era made in China, ¿ok? Made in China. No era original, hermano. Pero bueno, hasta ahora con que parezca una iglesia, pues ya, ¿no? Él tenía facultad de comunicarse con Dios, aunque tuviera un efod. ¿Quiénes eran los que podían comunicarse con Dios? Los sacerdotes que estaban en el tabernáculo en Silo. Este no podía. Pero sin embargo, les dice, sí, vayan ustedes, van a... Dios ya les entregó la tierra en sus manos. ¡Wow! Ellos que quieren saber si Dios está con ellos y están buscando el lugar equivocado con la gente no autorizada. La respuesta del sacerdote le dice, sí, es afirmativa, ¿no? Tal como ellos lo esperaban, porque a menudo sucede que en las imitaciones le dicen a la gente solamente lo que quiere oír. Tú eres un campeón, dile a tu hermano que está junto de ti, tú eres un campeón. Tú eres un cambiamundos. Así que después de dar un informe favorable de lo que encontraron en esa zona, y que era fácil de apoderarse del territorio, ellos están seguros que Dios les ha entregado la tierra por las palabras del joven levita, y se van a hacer su empresa, ¿no? Y luego regresan, vinieron a la casa, llegaron al lugar de donde recibieron la palabra, y ve lo que pasa del 14 en adelante. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra, le dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines, y una imagen de talla, y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vieron que la casa del joven levita, en la casa de Micaía, le preguntaron cómo estaba, y ahora ¿cuántos van? 600, más 5, 605, ¿no? 600 hombres que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla del efod, los terafines, la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en una casa de un solo hombre que de una tribu y de una familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¿Ves? Entonces, del verso 14 al 20, la imitación de Micaía comienza a tener éxito. Y ahora se paran ahí con su argumento de que ahí hay efod, terafines, imágenes. Entonces se van con la finta. Había un tabernáculo en Silo, más adelante, pero ¿para qué ir hasta allá si aquí hay efod? Aquí hay terafines, hay imágenes, hay sacerdote, está chido, está más cerquita, además te dicen lo que quieres. Entonces en esta escena tenemos la casa de Micaía, el pequeño tabernáculo, lleno de gente de guerra. De repente la congregación creció acá, ¡pum! ¿Ves? De un día para otro se disparó el crecimiento, y me imagino a Micaía diciendo, ya la hicimos. Mira cómo se llenó este domingo. ¡Wow! Pero para malas noticias para Micaía, estos comienzan a desmantelar su templo. Le empiezan a quitar todo, se llevan sus dioses, el efod, todo lo que había para el culto, lo que había costado una lana, en donde estaba su corazón, en donde estaba su éxito, de repente le quitan todo. ¡Pah! Y por si fuera poco, también se llevan a su pastor de seminario consagrado, y nombrado por Micaía. Obvio, el sacerdote comienza a interrogar, y me imagino que gritando, acá, ¿qué están haciendo? Así como aquel grito desesperado de la película de Lorenzo Rafael y María Candelaria, ¿se acuerdan? Cuando decían, no, mi marranita, no.
Así está, no, Mr. Afines, no, Mr. Afines, no. Y entonces, ¿qué le dicen estos cuates? En el 19 se voltean y dicen, cállate, le dicen, ¿no? Cállese, se va o le va peor. Acá estilo policía. Jálele para acá, órale. Ajá. Y luego le hacen una propuesta, mira, cállate, chitón. Y si te vienes mejor para acá, somos más, hay más lana, más prestigio, ¿cómo ves? Radio, televisión, giras, conferencias, entrevistas, internet. ¡Wow! ¿Qué dice que pasó con el sacerdote? Dice que el sacerdote se alegró. Se la pusieron chida, dijo, ¡fu! Ajá. Pues claro, todo iba viento en popa, y no solo se alegró, sino que se llevó todo lo que ni era suyo, que le había costado una lana ¿a quién? A la mamá de Micaía. ¿Ves? No todo lo que prospera, hermano, no todo lo que se ve grande, y que, ay, que esa iglesia está muy bonita, mira qué de gente, no todo es de Dios. A veces es una prosperidad que viene por estrategia de hombres, mercadotecnia, ¿ves? Vamos a venderle a la gente lo que quiera. ¿Qué quiere oír la gente? Que van a ser ricos, que son guapos, que no se van a enfermar, que esto, que tú tienes todo, que eso es lo que quiere la gente. ¿Quieren eso? Se los vendo. Si quieren ese tipo de mensajes, se los doy. Aunque andes enfermo y te vaya de la fregada, yo te digo, declara que eres campeón y acá. ¿Sí? ¿Quiere eso? Se lo vendo. Y se lo cobro más caro. Digo, si eso quieren, pues va, ¿no? Ese pastor deja su antigua congre por una lana, se va a otro lado. Bueno, sucede aún en estos tiempos, ¿no? El pastor que se va con el mejor postor, a donde más le ofrecen, que vende su ministerio o lo cambia por privilegios. Que se los vende acá los del otro lado. Y una vez más vemos lo cambiante que somos, siempre en busca de lo que más nos conviene, siempre esa dualidad que acompaña al ser humano, la doble cara que tenemos, ¿no? Verso 21 en adelante, voy a terminar, no se me aburre, ya casi terminamos, rapidísimo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron a los niños el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro y le dijeron a Micaía, ¿qué tienes? ¿Para qué juntaste toda esta gente? Uy, y todos con espadas acá, ¿no? ¿Te imaginas? Que me llevan así unos monos así con pistolas y todo acá, ahora le vamos con llaves el piano y la guitarra. Y ustedes acá, ¿dónde van con el pastor? Y dicen, ¿qué? ¿La van a hacer todos? Y respondió él, tomaste mis dioses. Y luego, fíjate que dice que ¿qué? Que yo hice. Y al sacerdote, y os vais, ¿qué me queda? ¿Por qué pues me decís, qué tienes, no? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los que son más calenturientos, te vayan a meter un plomazo. ¿Cómo ves? Y no nomás a ti, a todos los que vienen contigo. Chamble. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y se regresó a su casa. Entonces, ya aquí tenemos otros que quieren empezar otra iglesia más chida, con ese pastor que ha tenido éxito. Micaía había iniciado como una imitación, y ahora sufría la consecuencia. Está sufriendo la consecuencia. Los congregantes de Micaía ven lo que está pasando, se organizan de volada, tratan de impedir que se lleven sus dioses, a su pastor, que por cierto va muy gustoso con los otros ya, y comienzan a reclamar. Así que vemos que había gente que sí seguía a ese falso templo, ¿ves? A ese falso sacerdote. Y luego dice, tomaste mis dioses, o sea, que yo hice, o sea, agrega que era eso, ¿no? La frase que yo hice, no eran dioses. Hay muchos dioses que nosotros mismos hacemos de acuerdo a nuestros deseos, pensamientos, y así también levantamos a hombres como dioses, ¿ves? Levantamos a hombres como dioses, pastores que son intocables acá los dioses, es que es la autoridad. Les tengo una mala noticia, el que está aquí arriba
también es hombre. Come y va al baño también. De verdad, hermano, o sea, ¿qué? ¿Ves? Así que Micaía se tuvo que regresar a su casa sin nada, sin dioses, sin sacerdotes, sin negocio. Y luego, para terminar, el 27 en adelante, y llevando las cosas que había hecho Micaía junto con el sacerdote que tenían, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. O sea, bien buena onda estos cuates. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle. Bueno, continúa. Y luego en el 29, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme a los de Dan de su padre, hijos de Israel. Bien antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron, ¿qué? Sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que había hecho todo el tiempo de la casa, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo ¿en dónde? En Silo. ¿Esta era casa de Dios? No. ¿Ok? Siguen con sus planes, llegan y matan a toda la gente, queman la ciudad, se apoderan de ella y luego levantan su tabernáculo. ¿Ves? Y aquí comienza una nueva imitación de lo verdadero, nada más que ya más grande, era más grande, y el sacerdote que se habían llegado ya ni lo pelan ni figura. Porque levantan sus propios sacerdotes también no autorizados por Dios. Todo era falso, todo era una imitación fuera de la voluntad de Dios. Y la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Dónde estaba la verdadera casa de Dios? En Silo. Eso es lo más triste de todo. El tabernáculo original, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca, donde estaba el propiciatorio, donde estaba el velo, donde estaba el lugar santísimo, el lugar santo, los sacerdotes autorizados, a unas pocas horas de distancia, donde estaban. Pero estos prefieren empezar su propio culto en falsedad, un engaño a ellos mismos. Una nueva imitación con sus propios sacerdotes, autonombrados, con sus propias enseñanzas, y todo bajo el marco de aquí está Dios. Falsos sacerdotes, falsos dioses, creyentes engañados. Y ahora podemos decir, no importa dónde te congregues, pero que te congregues. ¿No sería mejor saber cómo se formó esa iglesia? En donde te congregas, qué enseñan, a quién adoran, si son auténticos, si se apegan en la Biblia, si hay un respaldo detrás de ese pastor, si hay una asociación, si, todo eso, ¿no? Bueno, creo que es una gran enseñanza acerca de cómo puede desvirtuar la verdad por la imitación, y todo solo porque nace en el deseo de prestigio de un hombre, de prosperidad, en el corazón de una persona. Cuidado con las imitaciones, ¿no? ¿Cómo sé que la iglesia a la que asisto es auténtica? Bueno, ya vimos cómo nace una iglesia, ¿no? Dios es el que hace todas las cosas. Pero algunas cosas, lo primero es que deben enseñar sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Algo que confronta tu vida con la palabra de Dios. Si te predican puro qué bonito, cuidado, ¿ves? Si tú sales de la iglesia diciendo, ay, qué bonito, pero si sales diciendo, me pegó la palabra, quizás estés escuchando buena doctrina. Debe haber un pastor nombrado por una asociación, que tenga un respaldo por una asociación. Debe haber un registro de gobernación, como ese que está ahí atrás, como asociación religiosa. El pastor debe estar registrado como ministro de culto ante gobernación, como yo lo estoy. No esté presumiendo ni nada. El pastor debe estar registrado ante gobernación, debe de haber una cuenta bancaria a nombre de la asociación religiosa registrada en Hacienda, como aquí. Debe tener un lugar rentado o propio, registrado como templo y con permisos de uso de suelo, y debe cumplir con todos los requisitos de la ley de asociaciones religiosas de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos mexicanos. O por lo menos debe estar en trámite de todo esto. Si no está haciendo esto, está fuera de la ley del Estado. Y si está fuera de la ley del Estado, de la ley civil, está fuera de la ley de Dios. Cuidado con las imitaciones. Cuidado. No todo lo que parece de Dios es de Dios. Vamos a orar, póngase de pie.